Hola, ¿qué tal? Continuamos a través de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias por su preferencia en esta tarde del 23 de febrero del 2026. Tenemos visitas en nuestro estudio. Bienvenido del Centro Quiropráctico Veracruz, el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez. Muy buenas tardes. Señor Julio, buenas tardes. Gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Y aprovechando que tenemos aquí una representación de una columna vertebral, ya usted me dirá exactamente qué es. Me surge la pregunta, quiropráctico, de cuántas vértebras tenemos los seres humanos. Bien, tenemos 24. ¿Y qué tipo, no? Así es. Tenemos 7 vértebras cervicales, Ajá. 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, más el hueso sacro que forma la base de la columna y el coxis. Para quienes nos están escuchando en radio, ¿cómo se llama lo que usted trae aquí? Este es un modelo anatómico de la columna vertebral. Entonces aquí están las 24 vértebras móviles. Ajá. Y el sacro y coxis, ¿no? Entonces estamos hablando de 26 huesos móviles en nuestra columna vertebral. Aquí la confusión que muchas veces ocurre es que a algunos pacientes les diagnostican que tienen una vértebra de más o una vértebra de menos, ¿no? Hay algunos pacientes que nacen con 2 vértebras pegadas, 2 vértebras fusionadas. Eso es muy común, o más común más bien, al nivel de la columna cervical, a nivel del cuello. Arriba. Así es, no es que les falte una vértebra, es que una vértebra no se formó correctamente. Tenemos que pensar en la columna vertebral como si fuera la cadena de una bicicleta y que tiene diferentes elementos que están articulados y se pueden mover. Muchas veces la gente piensa que la columna es un hueso solamente, ¿no? Y en realidad no, son muchos huesos unidos y esos huesos se pueden mover, tienen movilidad. Eso es lo que nos permite agacharnos, girar, movernos con más agilidad y flexibilidad, y que también hace que la columna sea más fuerte, más resistente a impactos. Si fuera un solo hueso sería muy rígida y sería muy frágil. Yeah. Entonces pueden algunos pacientes nacer con vértebras pegadas, que es una fusión congénita, o también hay un tipo de deformidad de nacimiento, una anomalía congénita, que se presenta comúnmente en la última vértebra lumbar, que se llama la quinta vértebra lumbar o L5, en el cual la parte lateral de la vértebra, los procesos transversales, están unidos al hueso sacro. A veces son los 2 procesos de los 2 lados, o a veces es solamente el de un lado. Y aquí lo que ocurre es que en vez de que el paciente tenga 5 elementos móviles en su columna lumbar, en realidad solamente hay 4, pero no es que le falte una vértebra, tampoco es que tenga una vértebra de más, es simplemente que la vértebra que nació adherida al hueso sacro tiene una limitante en su movimiento, el movimiento que tiene es mucho menor, y la que le sigue, el E4, va a tener que compensar la falta de movimiento. Entonces eso empieza a ocasionar, después de ya una cierta edad, un desgaste inusual, un desgaste acelerado en esa unión entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, que es donde comúnmente vemos los problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Pues por ejemplo, hernias de disco lumbar entre L4 y L5, o un desgaste más acelerado como osteoartrosis en esa área de la columna, o discartrosis. Entonces son pacientes que empiezan a desarrollar dolores de espalda baja, episodios de lumbalgia, a veces episodios de ciática, les duele la parte posterior de la pierna, a veces les duele hasta la planta del pie, y es porque hay daño a nivel de una de las raíces nerviosas que forman parte del nervio ciático, sí. Y por eso sienten el dolor en una de las piernas. ¿Y ahí qué dijeran en otros términos, qué procede? ¿Qué se puede hacer por el paciente en ese contexto? Bueno, lo primero es tranquilizar al paciente, porque primero la enorme mayoría de los pacientes no saben que tienen esto porque no se les han hecho radiografías correctamente, o incluso si se les han hecho, no les han explicado el problema. Yeah. Entonces, primero yo paso mucho tiempo explicándole al paciente qué es lo que está ocurriendo, tranquilizarlo, porque muchas veces o se preocupan de más o simplemente no entienden lo que está pasando, ¿no? Y en realidad aquí aplica el mismo procedimiento que con otros pacientes, simplemente que la columna se debe tratar un poco distinto. Aplican las mismas reglas de cómo debes de agacharte, aplican las mismas reglas de tener cuidado de no cargar pesado, aplican las mismas reglas de no pasar demasiado tiempo sentado, de fortalecerle, etcétera, pero sí hay algunas consideraciones especiales en la técnica de tratamiento para este tipo de pacientes. Y aquí en el consultorio, en el Centro Quiropráctico Veracruz, vemos pacientes con esta condición prácticamente, no pasa una semana sin que no veamos un paciente con alguna deformidad de nacimiento, con alguna anomalía congénita en su columna vertebral. ¿Y ustedes le pueden ayudar a, por ejemplo, a disminuir las molestias? Por supuesto, es un tratamiento no invasivo, no es peligroso lo que hacemos.
no son movimientos bruscos ni peligrosos, ayudamos a que la columna recupere una parte del funcionamiento que ha venido perdiendo, por lo menos al grado que mejore la calidad de vida del paciente, y ayudamos a mejorar la movilidad, la flexibilidad, y yo siento que sí ayuda a frenar el desgaste en esa área de la columna, porque pues hemos tenido pacientes ya desde hace muchos años con esa condición, y muchos de ellos quizás 15 o 20 años después pues siguen llevando una vida normal. ¿A qué edad más o menos empiezan a sentirse las consecuencias de esas características sobre la columna? Sí, señor Julio, casi siempre yo veo este tipo de problemas en pacientes entre los 28, 30, 32, a veces un poquito más grandes como de 35, pero esa misma edad también coincide con la población general, aunque no tengan una deformidad de nacimiento, es simplemente cuando ya la columna se empieza a ver sometida a mucho mayor presión porque estamos en la etapa más productiva de nuestras vidas, y también es cuando empezamos a adoptar cambios en nuestro estilo de vida que no son buenos para la columna. Por ejemplo, la gente se empieza a volver muy sedentaria, la gente empieza a acumular peso, empieza a dejar de hacer ejercicio porque se empiezan a ver cada vez más presionados por pues las obligaciones laborales. Entonces, en promedio yo diría que a los 30 es cuando se empiezan a presentar más de estas situaciones. Bien, ahora quienes quieran consultarles o tengan un diagnóstico parecido o similar al que usted ha comentado, ¿dónde les pueden ubicar? ¿Cómo los pueden contactar? Nosotros estamos en el Centro Quiropráctico Veracruz, estamos ubicados en la calle de Esteban Morales, número 207, esquina Avenida Jicotencatl, esto es muy cerca del malecón del puerto de Veracruz. Pueden visitar nuestra página web, estamos en www.quiroprácticoveracruz.com como una sola palabra, repito, sí. www.quiroprácticoveracruz.com, y también nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Centro Quiropráctico Veracruz o en YouTube como Centro Quiropráctico Veracruz, y pues los invito también a que nos llamen por teléfono, ahí podemos aclarar todas sus dudas al 2299 3294 10, repito, 2299 3294 10 o al 2299 3222 42. Repito, 2299 3222 42, y ahí les podemos explicar en qué consiste el tratamiento. La primera vez que viene un paciente a vernos, pues nos queremos asegurar de que encontremos cuál es la causa de su problema y en qué modo le vamos a poder ayudar a mejorar su vida. Y si consideramos que el tipo de problema que tiene lo puede ayudar mejor otra persona, pues también le damos la recomendación necesaria. Muy bien. Usted está escuchando en radio a el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez, quien charla con nosotros en esta tarde del Centro Quiropráctico Veracruz. Y si usted está en la internet, en plataformas digitales, pues ya lo está viendo. Ahora que usted comentaba de las consecuencias que podría haber este tema, que le puedo llamar congénito. Es congénito, muchas veces le llaman vértebra transicional. Bien, ahora, hablaba usted también del problema del dolor en una pierna, la lumbalgia, ¿cómo le llaman? Sí, bueno, ciática. La ciática, sí. Ese es lo correcto, la ciática. ¿Todos los problemas de ciática podrían depender de ello? Y esa es una pregunta. La siguiente pregunta, ¿quienes tienen problemas de ciática, ustedes les pueden ayudar? Bueno, yo diría que la mayoría de los problemas de ciática se concentran en la columna lumbar de un modo directo o indirecto. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje menor de problemas de ciática que son originados por la musculatura que está en la zona de los glúteos. ¿Sí? El músculo piriforme puede comprimir el nervio ciático en su paso por la parte posterior de nuestra pierna, del glúteo, y eso puede comprimir, pero muchas veces esto tiene que ver con un problema anterior en la columna vertebral, o sea, la columna empieza a funcionar mal y eso empieza a ocasionar que los músculos de la zona de la pelvis no trabajen correctamente. Entonces yo diría que un 80% de los problemas están concentrados en la columna lumbar y otro 20% fuera de ella. También hay que saber diagnosticar al paciente, porque hay pacientes que tienen dolor de pierna que parece que es ciática y en realidad es un problema circulatorio, es un paciente que tiene que ser atendido por otra persona. Muy bien, pues si usted tiene dolor de ciática o piensa que es la ciática, ¿no? Sí. O le duele la columna, así como lo ha expresado el quiropráctico esta tarde, no se deje más tiempo. Acuda a que le hagan un diagnóstico, visite al Centro Quiropráctico Veracruz, que es muy fácil llegar, Esteban Morales 207, Fraccionamiento Faros, en Veracruz, está muy cerquita del malecón, y ahí seguramente va usted a saludar al quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez. Claro que sí, como ya desde hace 28 años ahí estamos atendiendo pacientes y nuestro primer objetivo es que el paciente entienda bien su problema para que empiece a mejorar su vida.
Bien, pues le repetimos a nuestro auditorio los números de teléfono quiroprácticos, si nos hace favor. Así es, 2299-3294-10 o el 2299-322242. Bien, pues ahí está la invitación. Si usted necesita contactarles, espero haya usted anotado los números de teléfono. Y también pues le recuerdo que están en Esteban Morales 207, Fraccionamiento Faros, en Veracruz. Es el Centro Quiropráctico Veracruz. Quiropráctico Víctor Manuel Sañudo 10, pues muchas gracias. Gracias a usted, señor Julio, como siempre un gusto saludarlo el día de hoy. Igualmente, muchas gracias, Quiropráctico Víctor Manuel Sañudo 10. Permítame usted hacer una pausa, hacemos un corte, regresamos con más aquí en Grupo Fórmula.